Romanos capítulo 8, versículo 37. Amén. Ya lo tiene usted ahí en la pantalla. Si usted trajo su Biblia, bueno, puede buscarlo. Romanos capítulo 8, verso 37 dice así: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pregunto antes de orar y empezar a predicar, pongámonos de acuerdo desde el inicio. ¿Quién piensa usted que se refiere a la Escritura cuando dice por medio de aquel que nos amó? ¿Por medio de quién? Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de aquel que nos amó, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por estar hoy aquí. Abre nuestro corazón, nuestros oídos y nuestro espíritu a tu voz. Espíritu Santo, envuélvenos en tu dulce presencia. Muévete en nosotros como un espíritu de gracia, de sabiduría. Danos esta unción de revelación, de iluminación, de inteligencia espiritual. En tu nombre, Señor Jesús, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Reprendemos todo espíritu contrario, todo lo que no te alabe, todo lo que no tenga nada que ver, Señor, con la meditación de tu bendita palabra. Es reprendido en el nombre de Jesús. Y tendremos cuidado de darte la gloria, la honra, ahora y siempre, por Jesucristo. Amén. Quiero hablarle por unos momentos este día, mis amados, sobre el tema: ¿qué significa ser, oiga, más que vencedores? Amén. Diga conmigo, ¿qué significa ser más que vencedor? Lo vamos a personalizar. Amén. Aquí nos dice la Escritura: vencedores. Amén. Dice el texto: en todas estas cosas. Ahorita vamos a ver algunas de las cosas que, dirigido por el Espíritu Santo, apuntó, enumeró el apóstol Pablo. Pero tenga en mente que el mensaje de hoy tiene que ver con qué significa que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a decir que tú y yo en Cristo, que es aquel que nos amó, somos más que vencedores. ¿De acuerdo? ¿Qué significa ser más que vencedores? ¿Sabe? En estos días, lo mencionaba hace un momento el pastor Rafita, ¿verdad? Debido a la influencia de los medios masivos de comunicación, más que nada, una palabra que acuñó nuestro tristemente célebre expresidente Vicente Fox. La gente en México, como en muchas partes del mundo, se está apanicando, se ha apanicado, ¿verdad? O sea, se ha llenado de pánico, de un miedo exacerbado por el peligro de contraer el nuevo virus llamado COVID-19 o el coronavirus. Y la gente está llena de temor de eso. Y en la semana yo recibí algunos correos de gente que me hizo preguntas, pero no los veo aquí hoy. Eso es lo que a veces no entiendo yo de la iglesia. Pastor, ¿qué hacemos? Oiga, ¿por qué motivó este mensaje? Yo les dije a los que vinieron el día jueves al estudio de las células, no les hablo más de eso. Yo estuve orando todo ese día jueves y Dios me habló mucha palabra, pero también uno ha aprendido a ver, hermano, ¿verdad? Cuando uno como pastor se para atrás del púlpito, no se para uno a predicar lo que uno quiere. Si es un siervo responsable, no es así. Uno de antemano tiene que orar, ayunar, tiene que escudriñar la palabra, pero más que todo preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere hablarle a su pueblo, en particular en este día. Y escuchando al Espíritu, pero también escuchando las inquietudes de la gente, ¿verdad? Digo, gente me mandaba correos en la semana, por ahí alguien vio en las redes algo que yo no compartí. Yo comparto lo que a mí me bendice y con lo que está de acuerdo con mis convicciones. Yo respeto todo. Pero sin faltar a la ética, le menciono: tengo un buen amigo en Colombia, lo conocimos personalmente hace 4 años, mi esposa y yo, el pastor Hugo Henao, un siervo de Dios
muy usado en milagros. No hemos tenido ganas de traerlo aquí a México, ¿verdad? Y en particular a Orizaba. No me acuerdo si a Irving le tocó conocerlo, a Hugo Henao, ¿verdad? Pero yo lo tengo en mi Facebook y algunas veces comparto cosas porque hay mucha gente compartiendo disparates, hermano, en las redes sociales, y gente que se denomina cristiana y hasta siervos. Pero yo procuro compartir, hermano, en mi muro lo que a mí me edifica, lo que a mí me bendice, que quiero que bendiga a los demás. No es necesario que me aplauda, pero apláudale a Cristo, gloria a Dios. Pero quiero decirle que sin disentir, sin estar en contra de mi hermano Henao, pero una persona de estos hermanos, no les voy a llamar con mi clasificación, estos hermanos que se congregan esporádicamente, voy a hablar muy bien propio. Estos hermanos que se congregan esporádicamente me escribió en la semana y es más, me reenvió, como si yo no tuviera acceso a ello, me reenvió la publicación de Hugo Henao de esta semana, donde él invita a su congregación, bueno, y a toda la gente que lo sigue, ¿verdad?, en las redes sociales, a ungir sus casas para prevenirse del peligro de la infección por el COVID-19. Entonces yo le escribía mi respuesta a esta persona que me preguntaba, pastor, tenemos que hacer esto, y yo le dije, mire, sin estar en contra de lo que dice el pastor Hugo Henao, digo, probablemente lo está haciendo, oiga bien con atención, esto ya lo hemos enseñado cantidad de veces, pero para que nadie se confunda, probablemente lo está haciendo porque el Espíritu Santo le habló que así lo hiciera con su pueblo y con su gente. En otros tiempos, no de coronavirus, no de COVID-19, lo hemos hecho, hermano, no solamente en nuestras casas. Hemos salido a ungir ciertos lugares, hemos salido a hacer lo que conocemos por las Escrituras y por revelación del Espíritu Santo como actos proféticos. ¿Están escuchando, iglesia amada? Y yo le decía a esta persona, puede ser que para el hermano sea un acto profético, tal vez recibió una instrucción puntual, directa de Dios, y él lo tiene que hacer así. Pero yo lo que te puedo explicar, porque el hermano ahí en su publicación inclusive da la base bíblica de Éxodo capítulo 12. Pero por ahí algunos tienen mi manual de hermenéutica, ¿verdad?, bíblica, y aplicando precisamente las reglas correctas de la interpretación de las Sagradas Escrituras, mis amados. Si vamos, hermano, a una interpretación y exégesis puntual de la Escritura, lo que tipificó o lo que simboliza para nosotros la sangre que los israelitas aplicaron en la parte superior de sus casas y en los costados, eso tipifica y simboliza para nosotros la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, por la cual somos salvos y protegidos de la ira venidera. ¿Cuántos entendemos eso y creemos eso? Entonces yo le decía a esta persona, no estoy en contra de lo que publicó el siervo, porque si el Espíritu Santo le mandó que él lo haga con su congregación, escuche, lo debe obedecer. Amén. Pero tampoco podemos generalizar. Y le dije, la interpretación correcta de eso, bueno, es que ahora no es en las casas, diga conmigo, no es en las casas, es en el corazón del ser humano, donde debe ser aplicada la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Amén. ¿Estoy siendo claro, iglesia? Entonces, ojalá que todos los que estamos aquí, de verdad ya hayamos abierto nuestro corazón a Jesucristo, y que esa sangre preciosa que Él derramó hace cerca de 2000 años en la cruz del Calvario, en verdad nos haya lavado de todas nuestras manchas, de nuestros pecados, y en verdad estemos seguros que hemos sido comprados para Dios de nuevo y que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Amén? Eso es lo más importante, porque como vamos a ver hoy en el mensaje, hermanos, paralelo a ese temor que hay por el coronavirus y otras cosas que están en boga hoy día, no estoy en contra tampoco de la televisora Enlace, pero déjeme decirle que mucha gente no se congrega y dice, no, aquí en la casa veo Enlace. Pues esos predicadores que ves en Enlace, que no todos están bien,
pero los que son bíblicos, te van a decir lo mismo que tu pastor. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. La persona que no se congrega es como que le está diciendo a Dios, te equivocaste en haber fundado tu iglesia, Jesucristo. Si Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si Él dijo a través de uno de sus siervos en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, cuanto más que veis que aquel día se acerca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Están muy serios, hermanos. Alégrense, alégrense. Que no se les vaya el gozo al pozo. Entonces hay mucha gente, hermano, que yo veo en enlace y que también he podido ver aquí en la región y oír. Oiga, y no es que en sí yo sea un ministro crítico, pero tengo que levantar la voz contra cosas que están fuera de balance conforme a la palabra. Discúlpeme, pero tengo que levantar la voz, hermano. La mano de Dios, uno de los ministerios es el profético, y el profeta tiene que levantar la voz en contra de lo que está mal. Y sabe una cosa, mucha gente habla de un triunfalismo, malinterpretando esta escritura, porque ahí dice que somos más que vencedores, y aleluya, amén, y le hacen creer a la gente. Yo he oído los mensajes, hermano, no me lo han contado, yo lo he oído. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes que conducir un auto, una camioneta último modelo, tienes que tener tarjetas de crédito como si fuera un abanico, tienes que estar sano y próspero, que ni un callo te duela siquiera, porque si ya te duele un callo, ya por ahí hay pecado. Hermanos amados, eso no es bíblico. Hay gente que le está enseñando al pueblo como si fueran invulnerables, como si no fueran de carne y hueso, que por el hecho de ser cristianos, que por el hecho de haber aceptado a Cristo, ya no van a tener problemas. Ya le he dicho a usted en varios sermones, ¿cuál es la gente que no tiene absolutamente ningún problema? No sé cuántos quieren hacerle compañía, yo todavía no. ¿Sí saben? ¿Sí se acuerdan? ¿Quién es la gente que no tiene absolutamente ningún problema? Los que están en el cementerio ya. Pero mientras usted tiene problema, gócese, alégrese, porque es signo de que usted está vivo. Aleluya, la misericordia de Dios todavía está con usted, porque usted está vivo por la vida de Dios. Por eso tenemos problemas. Pero no nos debemos contristar ni apagar ni oprimir, porque con nosotros está el solucionador de todo problema. Entonces vamos a penetrar despacito en el significado de nuestro texto este día. ¿Qué significa ser más que vencedores? O el singular, ¿qué significa ser más que vencedor? La necesidad de entender correctamente, oiga, las promesas de Dios. ¿Por qué mucha gente no ora? Porque a través de casi 35 años de ministerio, hermano, yo he visto este mal debajo del sol. Cantidad de creyentes que leen un texto, y a muchos les ha pasado así con palabras proféticas que han recibido de los siervos que han pasado por esta casa, y aún de un servidor, y nada más se fijan, oiga bien, nada más se fijan en la promesa, pero no ponen cuidado que en la Biblia hay dos clases de promesas. Esto también ya lo enseñé tiempo atrás. Hay promesas, diga conmigo en voz alta para que se le grabe, condicionales e incondicionales. ¿Qué significa eso? Una promesa condicional es aquella que Dios está prometiendo algo, pero está diciendo, si tú haces esto y esto y esto y esto y esto, entonces yo haré esto, esto y esto y esto otro. ¿De acuerdo? Una promesa incondicional es como el pacto abrámico, hermano. Y eso es todo un año de teología y no acabamos. Hermano, el pacto que Dios hizo con Abraham es incondicional.
porque sobre eso se fincó la promesa de la venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Sobre eso se fincó, fíjese, proféticamente, siglos atrás, en los eones del pasado. Dios planeó nuestra redención y lo asentó, lo afincó sobre el pacto de gracia, sobre el pacto que Dios hizo con Abraham, hermano, donde usted y yo tenemos seguridad de salvación por lo que Dios le prometió a un hombre. Vamos, denle fuerte esa ofrenda de Padre a un hombre llamado Abraham. Aleluya. Porque usted ve en el libro de Génesis capítulo 22, Dios le había cortado el pacto con Abraham en el capítulo 15. Pero en el capítulo 22 me llama mucho la atención que cuando Abraham no le niega al hermano, al hijo de la promesa, Isaac. Diga conmigo, el hijo de la promesa. Miren nada más la dimensión de la fe del padre Abraham. Cuando Abraham no le niega al hijo de la promesa a Dios, sino que se lo ofrece. Él no sabía lo que Dios iba a hacer, pero él obedeció a Dios. ¿Usted se imagina el dolor de ese padre? ¿Usted se imagina la decepción de ese ancianito haber esperado por aproximadamente 25 años, hermano, la llegada de ese bebé? Oiga, y haber luchado tanto, hermano. Y de repente Dios se lo pide. ¿Se imagina? ¿Alguna vez usted ha perdido algo que le costó mucho tiempo conseguir? ¿Sí? Ahora, algo material, pues usted dice, me pongo a trabajar y a lo mejor con la bendición de Dios lo resuelve. Pero un hijo, amén, ¿cómo lo repones? Acá estoy, hermanos. Un hijo, ¿cómo lo repones? Y luego el dolor que debe haber sentido este hombre de Dios. Pero él obedeció. Y cuando dice la escritura, usted conoce bien la historia, como luego les digo, si no por la Biblia lo vi en una película. Cuando Abraham levanta aquel cuchillo. Y vea la fe también de Isaac, la obediencia de Isaac. Porque si Isaac hubiera sido como muchos jóvenes contemporáneos, le da el empujón al viejito y lo tira y se va corriendo. Tenía fuerzas, hermano. Cuando se dio cuenta que él era el sacrificio para Dios, él era el que iba a ser el objeto del holocausto a Dios. Podía haber salido corriendo también. Pero me impacta, hermano. Usted conoce esa historia, no quiero abundar en eso. Cuando ya Dios le muestra ahí un carnero, ¿verdad?, que sería el sustituto de su hijo Isaac, que lo ofrezca ahí sobre aquel monte. Me impacta, hermano, lo que Dios le dice a Abraham: por cuanto esto hiciste, oiga, recíbalo en su espíritu, por cuanto no me negaste a tu hijo, a tu único hijo. Estaba Ismael, pero Dios se refería al hijo único, al hijo del pacto de Dios, al hijo del propósito de Dios, al hijo de la promesa de Dios. Por cuanto no me negaste a Isaac, oiga lo que dijo Dios: juro por mí mismo que te voy a bendecir. Amén. Y de hecho ahí en el original hebreo, si mal no recuerdo, es Génesis 22, 17. Apúntelo y lo puede googlear. ¿Sí? Génesis 22, 17. Yo investigué hace tiempo eso. En el original hebreo son dos palabras las que habló Dios repetidas. Barak, Rabá, le dijo Dios a Abraham. ¿Qué significa? Bendición, bendición, literalmente multiplicación, multiplicación. Nuestras traducciones, algunas dicen, ¿verdad?, bendiciendo te bendeciré, juro por mí mismo que te voy a bendecir y te voy a multiplicar. O bendiciendo te multiplicaré, dicen otras traducciones. Pero es bendición sobre bendición, multiplicación sobre multiplicación. Ese pacto y esa promesa que Dios le entregó a Abraham, escuche, es, diga conmigo, incondicional. Entonces, cuando usted estudie el pacto abrámico, recuerde eso, es incondicional. Por eso es que tu salvación y mi salvación es segura. Amén.
Porque si Dios lo hubiera dejado en nuestras manos, hermano, decía mi primer pastor, a ver quién cerraba la puerta, ¿va? Es un pacto de gracia, incondicional. Pero hay pactos y hay promesas en la Biblia, oiga, que son, ahora diga conmigo, condicionales. Quiere decir que Dios nos está diciendo, nos entrega una promesa y dice, si tú haces esto, entonces yo haré esto. Pero la conclusión obvia es, si yo no lo hago, ¿qué va a pasar? Dios tampoco va a hacer lo que prometió. No nos gusta oír eso, hermano, pero eso es lo que está implicado ahí. ¿Cuántos me están entendiendo en este día? Entonces diga conmigo, si yo no me muevo, Dios no se mueve. Tenemos que aplicar mucho eso, hermano, hoy día. Porque nos hemos vuelto tan místicos los cristianos evangélicos, hermano, que el mundo se está cayendo a pedazos y no movemos un dedo. Y Santiago dice, nos escandalizamos por ciertos pecados, y no estoy minimizando ningún pecado, pero la Biblia no tiene pecadómetro, hermano, ¿no? O sea, todo es pecado para Dios. Y la Biblia dice, escuche, en el corazón, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y muchos de los que estamos aquí, no le voy a preguntar porque nadie va a querer decir amén, pero muchos de los que estamos aquí ya sabemos hacer lo bueno. Hello, me he quedado solo en el desierto, Padre. Usted sabe orar, usted sabe interceder, usted sabe ayunar, usted sabe clamar, usted sabe predicar, usted sabe compartir su fe. Y usted también sabe obedecer, pero escoge muchas veces desobedecer. Así que cuando el Espíritu Santo nos habla en este día a través del apóstol Pablo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nos está diciendo que hay una serie de cosas por las que usted y yo vamos a atravesar en la vida, y que no por el hecho de ser cristianos no nos van a sobrevenir pruebas, no nos van a sobrevenir dificultades, no, absolutamente nunca tenemos que enfermarnos, ni que tampoco, yo no sé qué Biblia leen algunos hermanos, ni que nunca vamos a tener problemas financieros. Nada más, ahorita no pasa allá, pero nada más apunte Filipenses 4, ahí busca el verso. Pablo dice, sé estar en abundancia, es estar en escasez. Yo cuando leo eso y escucho a algunos predicadores contemporáneos, digo, estos modernos apóstoles y profetas eran mejores que el Pablo de la Biblia, porque ellos siempre están sanitos y no les da, ¿qué digo? El COVID-19 no les da ni un resfriado común y corriente. Y no tienen un carro del año, tienen la cochera llenos de carros de último modelo. Y todo les sale bien. Y de seguro son americanistas, olvídense, me van a echar piedras por eso, pero de seguro le van a la mía. Oiga, es para que despierten algunos. Pero quiero decirle que el Señor nunca nos prometió, como decían los antiguos, ¿verdad? O como le dijo aquel personaje de nuestra historia, ¿verdad? ¿Acaso estoy yo en un lecho con rosas? Dios nunca te prometió un lecho de rosas. Mire, vamos a ver el contexto, por favor, hija, ponme desde el verso 35. Vamos a leer nuevamente este texto, ¿sí? Ese es el primer punto del mensaje, el contexto. Diga conmigo, el contexto. Usted quiere entender bien cualquier promesa de la Biblia, cualquier escritura, hay que examinar el contexto. Vamos a ver el contexto más estrecho, más cercano a nuestro texto de este día. ¿Sí? Primer punto del mensaje, el contexto. Yo le voy a explicar el significado de la expresión más que vencedores, y lo vamos a extraer del contexto. Dice el verso 35 al 37: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Empiece a ver que esto es una lista incompleta, pero que abarca muchas cosas, no solo de la experiencia humana, pero atienda, tal vez cuando te evangelizaron mal, pero también esta lista de cosas
llegan a ser parte de la experiencia cristiana. Aunque no digan amén, es amén. No nos agrada leerlo, no nos agrada escucharlo, pero es la realidad. Te estoy predicando palabra equilibrada, no te estoy diciendo una zafadura hablando de que todo va a ir miel sobre hojuelas, todo va a ir sobre ruedas. No, te estoy hablando de la realidad que nos habla la misma Biblia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tú y yo vamos a pasar en mayor o menor grado tribulación. Amén. Un sinónimo para los que tienen la buena costumbre de tomar notas: aflicción, póngale ahí. Tribulación o aflicción. Ay, pastor, es que cuando a mí me evangelizaron, me dijeron que todo el tiempo iba yo a estar bien, que nunca me iba yo a enfermar, que siempre iba yo a tener dinero en la bolsa y que todo el mundo me iba a amar. Pues te mintieron. ¿Sabe usted que Dios nunca nos promete que nos van a amar todos? Al contrario. Pero yo no sé, hermano, ¿qué Biblia leen muchos? Más bien no la leen, por eso se los embaucan, por eso los engañan. El Señor le dijo a sus apóstoles: lean los evangelios, todos los aborrecerán. ¿De qué nos extrañamos? Amén. No me importa que el Cruz Azul ya va pasando de 20 años ser campeón, aunque todos me aborrezcan. Yo sé que cada día el Señor se pone la camiseta, mira el cielo azul, sobre todo cuando se despeja y no hay nubes, y una ofrenda de palmas a Dios. Aleluya. Entonces, mis amados, Jesús dijo, atención, apunte la cita. Ahí déjamela, no la mueva. Apunte la cita, Juan 16:33. Tribulación, un sinónimo es aflicción. Y el maestro dijo, Juan 16:33, atención, el maestro dijo: estas cosas os he hablado, no se lo pierda, dijo Jesús. Estas cosas os he hablado, atención, para que en mí, dijo Jesús, en mí tengas paz. Amén. ¿En dónde? En Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo? Ahí está la fuente de la paz. ¿Estamos entendiendo, amados? Estas cosas os he hablado, dijo Jesús, para que en mí tengáis paz. Atención, atención. No luce, no se lo pierdan. En el mundo, allá afuera, dijo el maestro, tendrás aflicción. No es cierto que después de aceptar a Cristo todo va a estar sobre ruedas, bien sobre ruedas. No, el Señor nos advirtió, hermanos, el Señor nos advirtió. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Aleluya. Confía, hijo, confía, hija, confía, yo he vencido al mundo. Y en mí, en la relación que tienes conmigo, dice Jesús, tú tienes paz. Hay un precioso canto que se llama Paz en la tormenta, ¿verdad? Googleelo, búsquelo. También hay un cuadro muy famoso que ganó, ¿verdad? Ganó un premio internacional, porque ahí se ve un paisaje. Había muchos, ¿verdad? Cuadros preciosos, pero en ese cuadro que así se llama Paz en la tormenta, había un paisaje hermoso. Se veía la orilla, ¿verdad?, de un lago, del mar, no recuerdo bien, pero que se levantaba el agua, se veía la lluvia, se veía la tormenta y se veía un arbolito y una rama. Pero ahí estaba un nido donde unos pajaritos estaban durmiendo tranquilos. Y ese cuadro recibió el premio internacional. Paz en medio de la tormenta. Eso es lo que Dios nos ofrece, hermano, ¿eh? Jesús nunca te prometió que no ibas a tener problemas. Jesús nunca te dijo que nunca iba a pasar tribulación ni aflicción, sino que en medio de eso tú tendrías paz por medio de él. ¿Amén? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia?
¿Cuánta gente se está angustiando ahorita por el COVID-19? Hay mucha gente que se angustia de gratis. Algunos tenemos un temperamento muy aprensivo. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos sujete, ¿verdad? Yo he platicado eso con mi hija, porque mi mamá me lo heredó a mí y yo le heredé eso a mi hija. Somos muy aprensivos. Pero un día el Espíritu Santo vino y me confrontó. Y me dijo, ¿te has dado cuenta que el ser aprensivo es falta de fe? Hello, anybody home? ¿Hay alguien en casa? Ser aprensivo está nada más imaginando, hermano, desgracias. Lo puedo traducir en un lenguaje más coloquial, más entendido. Están imaginando cosas negativas. Se retrasa un familiar, más en este tiempo, ¿verdad? No llega a la hora acostumbrada y ya lo están buscando, ¿verdad? En las redes sociales, en los teléfonos, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Es que, pastor, los levantones están a la orden del día. La Biblia dice, he aquí no se dormirá, ni dormirá el que te guarda. No se dormirá el que guarda a su pueblo Israel. Angustia. Vas a pasar angustia, sí, pero no te fabriques extras. El diablo tiene una cuota de angustia para mandarnos a ti y a mí, que el Señor lo reprenda. Pero no le eches la mano, por favor, hermano. Sonríele a tu vecino, ayúdame a predicar. Dile, no te angusties de más, manito, confía. O persecución. Oiga, o persecución. Persecución no solamente es lo que están sufriendo nuestros hermanos en el sur, en el sureste, en Chiapas, en algunas partes de Tabasco, en algunos poblados de Hidalgo, aunque usted no lo crea, todavía hay persecución. Pero persecución también es que te hagan el vacío, que te corten por ser aleluya. Pero no te preocupes, el Señor nos lo advirtió y nos dijo que en Él podemos tener paz. Amén. Mire, la cosa se está poniendo interesante. O hambre. El otro día alguien de aquí de la iglesia me dijo, y bueno, Dios sabe lo que Él puso en mi corazón. No trate de investigar quién fue, porque no se lo voy a decir. Alguien me dijo, pastor, yo ya sé ese truco y es viejo, lo tenía un copastor mío. Me dijo, hice dos preguntas, me dijo, ¿qué a usted le gustan las pizzas? Y luego me dijo, llevo tantos meses sin comer pizza, ¿va? O sea, obvio lo que quería, ¿va? Es como aquel que dice, el Señor me dijo que me des tu camioneta, ¿va? El Señor reprenda al diablo mentiroso. Ya que quería este tremendo, ¿va? Lástima que no vino para que suspire. Pero miren, o hambre. No solo no vas a poder comer tu comida favorita, sino que si a Dios le place, diga conmigo, Dios es soberano. No se asuste, hermano, pero puede pasar eso. Ay, pastor, bueno, lea la historia del cristianismo, es más, contemporáneamente, hermano. Hay hermanos que están pasando hambre ahorita. Hermanos en Cristo, hermano. Y le puedo casi aventurar que hasta más fieles que usted que yo. No puede decir amén, ouch. Ahí está. La palabra de Dios no puede dejar de cumplirse, hermano. Dios no nos engañó, Dios advirtió. Pero ahora la pregunta para ti, para mí, que el Espíritu Santo nos hace este día es: ¿vas a permitir que la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez? Todos los pastores van a aplaudir y las hermanas me van a aventar jitomate. El problema no es que no puedas estrenar cada mes, hermana. El problema es que no llegaras a tener que poner. Es que ya parezco retrato, no importa, dale gracias a Dios que tienes que ponerte, porque hay gente que parece desnudez. ¿Cuánto me está entendiendo en este día? ¿Y qué dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte? Si tú tienes dos capas, dale una al que no tiene. Hello. Te voy a decir amén por el pueblo. Amén, Padre. ¿Qué? Sí, porque como que no estamos muy de acuerdo con la palabra
ríe. Ay, el Señor dijo que vamos a atravesar hambre, desnudez o peligro. Ahí está. ¿Cuántas veces a mí me han dicho, pastor, no vaya a predicar ahí porque ahí está bien feo? Ahora la frase que tienen, está bien caliente ahí, no vaya, pastor. Le voy a contar algo que pasó va para 2 años, ya me vi, cumple 2 años. Fuimos a un culto lindo en una de las colonias populares, hermano, de Veracruz, del puerto de Veracruz, hasta la orilla, ni me acuerdo cómo se llama el lugar, pero había un mosqueo ahí, bueno, y otras cosas que ya para qué le describo. Pero esa ocasión, tiene que orar por su pastor, hermano. Yo me considero un hombre de fe, pero le soy honesto, o sea, somos carne y sí te entra los temores. Dice el Señor que vamos a pasar peligros. Cuando íbamos a entrar a esa colonia, me llevaba mi pastor, el apóstol Daniel González, la mayoría de ustedes lo conocen. Le acababan de sembrar la camioneta que tiene, que aunque no es del año, es muy lujosa, es muy vistosa, una colonia de esas. Pero estaba haciendo calor, estaba el sol en su punto. Usted ha estado en el puerto de Veracruz cuando está así. Y pues usted sabe que mi pastor también no es pequeñito, o sea, un poquito más bajo que yo, pero también, y bendecido, ¿ah? Y los dos íbamos con gafas, y en ese camionete cuando vamos a entrar le digo, apóstol, ¿por qué no mejor parqueas la camioneta acá? Mira, según aquí en San Google, le digo, ya estamos cerca ahí donde vamos a predicar. Entramos caminando, máximo son como 6-7 cuadras, el caloroma, teníamos el climita ahí, ay, aleluya, y me dice el cielo, no, digo, ¿ya viste lo que están? No podía señalar, estaban allá alrededor, hermano. No, tú estás limpio, Irving. O sea, súper mega archi recontra tatuados, hermano. Y con su carita de Kellogg's, usted ya se imagina, de pocos amigos. Y yo atreví, Señor, si querías que viniéramos acá. La verdad. El cielo, no te preocupes, Pablito. Vienes con tus 2 papás. Dije, amén. ¿Saben? Ya cuando se estacionó y todo, yo veía para todos lados, hermano, les soy honesto. Y me dice sonriendo el apóstol Dani, dice, ¿sabes qué? Dice, ellos estaban más espantados de ti y de mí. Porque con nuestro forje, nuestra estatura, y como veníamos de gafas, ellos dijeron, vienen los jefes, quién sabe qué vinieron a hacer acá. Ellos estaban más espantados. Denle una ofrenda de palma al Señor, aleluya. Y sí tenían razón, sí éramos los jefes, pero no de los malosos, ¿verdad? Sino del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que pasar peligros, hermano. Amén. O espada, o sea, agresiones físicas. Eso. Sí, la antigua versión dice cuchillo, que era el arma más trasladable a la actualidad. Dios nos guarde, pero puedes estar cerca de un zambombazo, como diría aquel, ¿va? La espada era el arma preponderante en aquellos días. ¿Sí me estoy dando a entender, verdad, amados? Amén. Bueno, entonces, el contexto nos enseña, atención, todavía estoy en el punto 1, me voy a apurar, que vamos a pasar cosas duras. Jesús nos dijo que solo en Él podemos tener paz. El contexto nos enseña también que el cristiano, escuche y tome nota de eso, no es intocable o invulnerable. El cristiano es un ser humano como cualquier otro, está supuesto a enfermarse, a pasar todo eso y más. Pero la diferencia principal es que en Cristo tenemos paz y tenemos victoria, y como vamos a ver, más que victoria, gloria a Dios. El contexto nos enseña también, por favor hija, si ponme esta cita, te regresamos aquí, pero
Primera de Pedro 1:5, quiero que todos lo vean y lo oigan, sobre todo la primera parte. Primera de Pedro capítulo 1, verso 5. El contexto nos enseña también eso que dice Primera de Pedro 1:5 en la primera parte. Que somos guardados o protegidos o preservados, ¿cómo, amada iglesia? Por la fe. Amén. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué nos guarda? El poder de Dios. Pero es mediante la fe. Pero eso es poderoso, hermano, alégrese. Porque a ti te guarda, a ver, dile a tu vecino, a ti te guarda el poder de Dios, a ti te guarda el poder de Dios. Pero añádele, mediante la fe. Amén. ¿Cuántos entendemos? Eso es tremendo, hermano. Unas palabras tan sencillas, pero llenas de significado. A ti te guarda, a mí me guarda, a todos nos guarda el poder de Dios. Quiere decir que para llegar a ti, atiéndelo, hermano, grábatelo, procésalo. Para llegar a ti, escúchalo. Te lo digo como siervo de Dios, te lo digo como profeta del Altísimo, para que el coronavirus, cualquier virus, cualquier microorganismo y cualquier demonio del infierno te toque, primero tiene que traspasar el poder de Dios. Amén. Oh, vamos a darle fuerte. Somos guardados por el poder de Dios. Pero es mediante la fe. ¿Cuántos creemos? ¿Cuántos tenemos fe? Amén. No café, ese me lo invita más tarde. No, ¿cuántos tenemos fe? Gloria a Dios. Porque luego hay café, pero no hay fe, ¿no? Ok, todo eso nos enseña y más el contexto. Punto número 2, el significado del texto. Oiga, regresamos por favor a Romanos 8:37, puntualmente, el significado del texto. Bueno, desde el 35, por favor. Romanos 8, desde el 35, porque quiero que vea de dónde arranca el razonamiento de Pablo en esta parte de su mensaje. Romanos 8:35. Mire cómo dice la primera frase. ¿Quién nos separará de qué? Del amor de Cristo. Yo he oído tantos mensajes erróneos sobre esa escritura. He leído teologías enteras mal edificadas sobre esa escritura porque ha sido mal interpretada. Por eso le compartí primero el contexto. Ahora le comparto el significado del texto. Mire esto. ¿Qué debemos entender cuando dice ¿quién nos separará del amor de Cristo? Atención, el problema no es que algo que ocurra en tu vida te pueda separar del amor que Cristo te tiene. Atención. No hay nada que nos pase a ti y a mí que nos pueda separar del amor que Cristo nos tiene. Diga conmigo, el amor de Cristo es inalterable, es inmutable, quiere decir que no cambia. Amén. ¿Cuántos se gozan por eso? El amor de Cristo es inalterable, es inmutable, nada lo va a cambiar. Pero la pregunta ahí entonces significa, atención, ¿quién nos separará del amor de Cristo? O sea, ¿qué es el problema? ¿Cuál es la situación que va a evitar que yo ame a Cristo o siga amando a Cristo? El problema no es, le recalco, que algo pueda ocurrir que haga que Cristo deje de amarte. Eso nunca va a pasar. Cristo nunca va a dejar de amarte. Pero lo que Pablo está planteando es que pueden surgir problemas en nuestra vida que pudieran hacer que nuestro amor por Cristo no nos alcance para soportar esas pruebas, tribulaciones, aflicciones o problemas. Y eso nos lleva a otra pregunta, y esa es personal. ¿Qué tan grande y qué tan sincero es mi amor por Cristo? Pregúntate, reflexiona conmigo un momento, por favor, nomás no te me duermas. ¿Qué tan grande y qué tan sincero es mi amor por Cristo?
Yo le decía hace unos días a un hijo de esta casa, ¿va?, que tiene ciertos problemas, y le dije, ¿sabes qué, hijo? El problema de esta persona reside en esto: esta persona nunca se ha enamorado de Cristo. Y es el problema, con todo respeto, a la mayoría de la iglesia. Si yo lograra que cada uno de ustedes se enamorara de Cristo, no, ya no hubiera fundado cuántas iglesias. Pero el problema es, y las fallas que usted ve aquí, sobre todo administrativas, son porque a Pablito no le gusta arrear a la gente, pero la gente es arreada. ¿Pero por qué la gente tiene que ser arreada? Porque no ama de verdad a Cristo. Porque si estamos enamorados de Cristo, hermano, vas a saltar de la cama para orar, para clamar, para presentar tu ayuno, para buscar el rostro de Dios, para leer la palabra, para estar en comunión con tu Dios. Hace años conocí, no el hermano Roberto Bernal, que ha estado con nosotros predicando, pero conocí otro predicador panameño que era cantante. No sé si llegó a tus manos, Rafita. Él, en ese tiempo, imagínense cuántos años tiene, eran cassettes los que él vendía. Pero me acuerdo que traía un hit de allá de su país. ¿Sabe cómo son los caribeños, ¿verdad? Y este negrito así chistoso como el hermano Roberto, ¿verdad? Y así gordito. Y cantaba y brincaba. Y su hit decía más o menos así, nada más me quedé con un estribillo que decía: dice que le quiere, dice que le ama, pero no le quiere nada. Dice que le quiere, dice que le ama, pero no le quiere nada. Yo ahorita me acordé, ¿verdad? Porque yo creo que esa es una descripción de la iglesia contemporánea. Dice que le quiere, dice que le ama, pero no le quiere nada. No quiere nada a Cristo, porque no quiere mover un dedo por su Señor, no quiere servir a su Señor, no quiere venir. Deje que me cure en salud, iglesia. No quiere venir el sábado a oír al conferencista de finanzas, porque el sábado no hay culto, pastor. No tengo obligación de ir. Y muchos que nada más vienen el domingo, ya vine a oír misa, pero no, ya cumplí, mejor sigo con el sermón. El problema no es que Cristo te deje de amar, el problema es que tu amor se enfríe, o que tu amor no te alcance para soportar la tribulación, el sufrimiento, el dolor, la prueba, el hambre, la desnudez, el peligro, lo que sea que tengas que atravesar. Preguntémonos también en este texto, primeramente, vamos ahora sí, por favor, hija, el verso 37. ¿Qué es ser vencedor? Diga conmigo en voz alta, ¿qué es ser vencedor? Dice el texto que en todas estas cosas somos más que vencedores. Pero el apóstol Juan, no vamos a pasar allá, dice en su primera carta, capítulo 5, escuche, que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Oye, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos hemos nacido de Dios? ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y añade, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por lo tanto, deberíamos preguntarnos, ¿qué quiso decir Pablo cuando dijo que somos más que vencedores? Pero antes de eso, ¿qué significa ser vencedor? Si vas a vencer, tienes que ser probado. Lógico. Amén. Entonces yo les decía hace rato con la predicación triunfalista de muchos contemporáneos. Pablo dijo, sé estar en abundancia y sé estar en escasez. Pablo sufrió un naufragio, lea su Biblia, Hechos capítulo 27 y 28, lea su Biblia. Sufrió un naufragio. ¿Quién era Pablo? Lea sus 2 cartas a los Corintios. Ahí enumera muchas de las cosas que él pasó. Y el apóstol Pedro, ya no quiero menear más la Biblia, el apóstol Pedro en una de sus cartas nos dice, no te sorprendas, escucha iglesia, del fuego de prueba que te ha sobrevenido. Oye lo que dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro. No te sorprendas del fuego de prueba que te ha sobrevenido. Atención, como si alguna cosa extraña te aconteciese. Pero lo que viene más abajito está tremendo. Me saco unas palabras de ahí de la escritura, porque más abajo dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, que son nosotros. Oye, esto está cardíaco, hermano.
es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y añade, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Pero como el Espíritu Santo ya se la sabe de todas, sabía que alguien iba a decir, no le entendí, Pedrito, no le entendí, apóstol. Añade, abre bien tus orejas, hijo, hija de Dios. Si el justo, no dice con facilidad, yo no sé de dónde sacaron ese evangelio light ahora. No dice que el justo con facilidad se salva. Dice, si el justo, lo dice tu Biblia, hermano, escudriña, primera de Pedro. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el infiel y el pecador? ¿En dónde no va a aparecer? Hello, alégrense. Entonces, ser vencedor es atravesar no una, muchas series de pruebas, no una, muchas tentaciones, no una, muchas aflicciones. ¿Qué dice un precioso salmo? Que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Amén. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus aflicciones. ¿Qué es ser vencedor? Entonces, ser probado, luchar, ser tentado, luchar, pero finalmente ser calificado como vencedor. Amén. Otra pregunta más antes de pasar al tercer punto, y estoy terminando. Gracias por su paciencia. Ya va a pasar, hermano Alberto. Otra pregunta antes de pasar al tercer punto. Ahora, ¿qué es ser, de acuerdo al texto, más que vencedores o más que vencedor? Apúntelo, que no se le olvide. Es triunfar. Sin haber peleado. Es ser declarado victorioso sin haber contendido. Dirá, ¿cómo es posible eso, pastor? Eso es lo que Jesucristo hizo contigo y conmigo. Ese es el evangelio que me encanta predicar. Me deleito en predicar. Que en Cristo tú y yo somos más que vencedores. Porque el que se subió a la arena del ring fue el Señor Jesús. Y se puso los guantes contra Satanás, hermano. ¡Aleluya! Y tu Dios y mi Dios es tan grande que le dio chance. Mira, ahora hay muchos actores y dramaturgos, porque estoy dramatizando esto. Le dio chance el Señor al diablo y le dijo, pégame tú primero. Y el diablo dijo, un gancho al hígado. ¡Pum! Le metió un gancho al hígado al maestro. Y el maestro, hermano, pues es el maestro. Él le dio la clase a todos los dramaturgos y a todos, hermanos, los que hoy día se dedican al teatro. Hay muchos de ellos en la mano de Dios que hacen teatro. Bueno, el caso es que le pegó un gancho al hígado y el Señor hizo como que le dolió y se dobló. Y el diablo y los demonios estaban celebrando. Allá abajo tenía su porra el diablo, abajo del ring. Pero de repente Jesús se saca una uppercut y le pega la mandíbula al diablo. Y el diablo cae noqueado. Dele una ofrenda de palmas a Cristo. ¡Aleluya! Y cuando viene el referee y le va a levantar la mano al Señor Jesús, dice, no, espera. Venga. Sí, porque iba a decir otro, pero le iba a dar envidia, pero para que todos se metan en esto. Cuando le va a levantar la mano, ven Rafita, por favor. Párate acá, Rafita. Dale cuenta que yo soy el referee. Y ya le voy a levantar la mano al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús me señala al hermano Ismael. Y me dice, me referí. Mi victoria es la victoria de Ismael. Denle una ofrenda de palmas a Cristo. Gracias a ustedes. Eso es ser más que vencedor. Alguien alegres en la casa de Dios. Eso es ser más que vencedor.
Hoy hay tanta gente haciendo guerras locas. Yo lo he dicho, los han llevado a la casa de un servidor. Han sacado gente del psiquiátrico de aquí de Orizaba. Hermano, está mi esposa, que no me deja mentir. Gente diagnosticada esquizofrénica, paranoica. Hemos orado por ellos y Dios los ha hecho libre para la gloria. ¿Por qué razón? Porque somos más que vencedores. Tú debes saber quién eres en Dios. Tú debes saber quién eres en Dios. Punto número 3 y termino. ¿Para quiénes es esta promesa? Oye, atención. ¿Para quiénes es esta promesa? Rápidamente. Para los que amamos a Cristo. Pregúntese, ¿qué tanto ama a Cristo? Pablo en una de sus cartas, dice, que son benditos, que son bienaventurados los que aman a Cristo con amor inalterable también, como el que Él tiene en nosotros. Amén. Escudriño. ¿Para quién es la promesa? Para todos los que amamos a Cristo. Si tú de verdad amas a Cristo, el Espíritu Santo nos garantiza con esta escritura: nada ni nadie nos va a separar de ese amor que le tenemos a Cristo. Obvio, del que Él nos tiene, tampoco. Para los que tienen, número 2, una relación personal con Él. ¿Cuántos tienen una relación personal con Cristo? ¿Seguro que nació de nuevo? ¿Seguro que ya le abrió el corazón a Él? ¿Seguro que ya entendió el valor de su sacrificio en la cruz del Calvario? Si hay alguien hoy que no le ha abierto su corazón a Cristo, por favor no se vaya sin aceptar a Cristo. Tercero, para los que mantienen una comunión íntima con Él. ¿Es necesario eso? Ponme por favor un momento, hija, el Salmo 91.1. Mucha gente, hermano, inclusive el Salmo 91 completo, en las redes lo están citando, y vuelvo a decir como lo que comenté de mi amigo el pastor Hugo Henao. No estoy en contra de eso, pero quiero hacer una palabra de advertencia. Salmo 91.1. Usted puede, algunos no sabemos de memoria todo el Salmo, ahí nos quedamos nada más. Este Salmo dice así en la versión Reina Valera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, es decir, a la sombra del Todopoderoso. El original hebreo dice: el que habita, atención a los que toman nota, en el secreto de El Elión, que es el nombre hebreo del Dios Altísimo. El que habita en el secreto de El Elión morará bajo la sombra de El Shaddai. Eso es lo que dice el original hebreo. El que habita en el secreto de El Elión morará bajo la sombra de El Shaddai, es decir, del Todopoderoso. ¿Sabe qué pasa hoy día? Como mucha gente, una vez ya se los conté, yo llegué a una casa donde tenían una Biblia abierta. Yo dije, qué bueno, ya son cristianos acá. Y yo, bueno, ya vamos a orientarlos y a discipularlos. Pero me di cuenta, no, todavía eran de la romántica. ¿Sabe qué? Tenía la Biblia abierta en el Salmo 91. Y hasta estaba ya decolorada las páginas, las 2 páginas de la Biblia abierta. Así en un atril, montado en una base. Es que lo tenemos abierto porque nuestra hija va a un templo de los de usted. Y nos dijo que ese es un salmo de protección, entonces lo tenemos así abierto para que la palabra de aquí nos proteja. Ya me senté con ellos y les expliqué el plan de salvación, ¿verdad? Y les dije que eso no sirve de nada si no hay una relación personal con Él. Cuando lo están queriendo, y no sirve de nada, hermano. No invoques el Salmo 91, lo puedes repetir hasta el cansancio, pero si no buscas el rostro de Dios, si no te metes en el secreto de Dios. ¿Qué es el secreto de Dios? Salmo 25.14, por favor. Salmo 25.14. ¿Qué es el secreto de Dios? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dios traerá revelación de su pacto a tu vida. Si tú tienes comunión íntima, diaria, personal con Él, si tú habitas en el secreto de Dios, podrás escuchar el corazón de Dios. Amén. Y ahí Dios te promete que te va a proteger de forma sobrenatural
y todos sus atributos, su omnipotencia, desde luego, están a tu favor. Amén. Porque mucha gente, hermano, que ni siquiera son cadochos, ahora sí voy con mis clasificaciones, tampoco son meseros, son hermanos cometas, hermano, que se les ve de vez en cuando en la congregación, mucho menos hacen sus devocionales, mucho menos le hablan de Cristo a las almas, mucho menos siembran en la obra de Dios. ¿Sabe qué? Mucha de esa gente repiten como loros el Salmo 91, dice: no tocará plaga mi morada. Eso es para los que viven, para los que habitan en el secreto del Señor. Termino. ¿Luego un amén? ¿Nadie quiere habitar ahí? Termino. El significado, esta es la conclusión del mensaje. El significado de la palabra testigo. Oiga, el significado de la palabra testigo. En el original griego koiné, que fue escrito en el Nuevo Testamento, arroja luz sobre el entendimiento correcto de esta y de muchas otras promesas de Dios. Vamos por un momento, yo sé que muchos también no lo sabemos de memoria. Vamos por un momento ahora, hija, por favor, a Hechos 1:8, un texto muy conocido y que varios lo sabemos de memoria, pero quiero mostrarle algo ahí. Hechos capítulo 1, verso 8. Repito, muchos no lo sabemos hasta de memoria, pero vea conmigo ahí. Amén. ¿Qué dice ahí? Pero son palabras de quién? Señor Jesucristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la parte que quiero que atienda es esta: y me seréis, ¿cómo dice ahí? Testigos. ¿En dónde? En Orizaba, en todo el estado de la Cruz, en todo México y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es lo que está diciendo? Me seréis testigos. Pero oh sorpresa, déjenme, todavía tengo guardado un as aquí en la mano y ya, lloramos. Vamos ahora a Apocalipsis 6, por favor. Verso 9 al 11. Vamos a aprender algo acá. Apocalipsis 6, del verso 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, es algo escatológico, profético, está a punto de cumplirse. Todavía no, pero ya muy poquito. Atención. Cuando abrió el quinto sello, el Señor Jesús tiene que leer el capítulo anterior, el 5, que es cuando Juan llora porque no había nadie digno de abrir el libro y desatar sus sellos, pero finalmente un anciano le dice: no llores, porque el Cordero de Dios es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Entonces el Señor empieza a desatar los sellos. Antes de eso están 4 sellos, que son los 4 jinetes del Apocalipsis, que ya cabalgan sobre la tierra. Y el quinto sello es el que vamos a ver ahorita, que nos arroja luz sobre el mensaje de hoy. Cuando abrió el quinto sello, dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, oiga, por causa de la palabra de Dios y por él, vea la palabra testimonio, se relaciona con testigos. ¿Qué les había pasado a las almas que vio Juan? Eran de aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Verso 10. Y clamaban a gran voz. Dice Juan, los vio desde el siglo I y siguen clamando, hermano. Clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? ¿Qué decían? No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y eso siguen clamando, hermano. Juan los vio hace cerca de 2000 años, pero eso siguen clamando. Hay estudiosos de la Escritura que dicen: eso nada más es lenguaje figurado, hermano, eso es real. Verso 11. Ya viene, hermano. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo,
¿Quiénes? Esos mártires. Diga conmigo, esos mártires que vio Juan ahí antes. Dice lo que se les dijo en el tiempo cuando Dios le dio la visión al apóstol Juan. Se les dijo que descansasen todavía para Dios un poco de tiempo. Ese poco de tiempo ya lleva cerca de 2000 años. Pero le digo algo, the time is over, el tiempo se acabó. Ahora vea, hasta que se completara el número de sus consiervos, o sea que va a haber otros mártires, y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Cierro con esto el mensaje. Esta es la conclusión del mensaje de hoy. ¿Por qué? Apúntenlo, lo pueden googlear después en casita. Porque la palabra testigo en Hechos 1:8 es la palabra mártir. Entonces muchos nos gozamos porque oímos del derramamiento del Espíritu Santo, pero Jesús dijo: vendrá sobre ti el Espíritu Santo y me serás mártir en tu propia tierra, un poquito más allá o hasta lo último de la tierra. ¿Qué le quiero decir con esto? Al buen entendedor, pocas palabras. Que si en la soberanía de Dios, no todos, diga gracias a Dios, pero si en la soberanía de Dios algunos de nosotros hemos sido escogidos por Dios para ser mártires, amén. Hace unos días platiqué con un hermano que conoce todo lo que es, hermano, parte de la Sierra Chinanteca de Oaxaca, parte de la Sierra Mazateca, donde el Señor me llevó a predicar cuando era muy joven yo, hace algunos años, no tantos. Y platicábamos ahí en un banco de aquí de la ciudad, y yo le decía: ¿sabes que en aquellos días, ciertas partes donde yo prediqué, una vez me salieron dos hombres con el machete desenvainado a caballo? Era peligroso entrar a predicar el evangelio hoy, imagínense. Las bandas de narcotraficantes, delincuentes, hermano, van a esos lugares despoblados, ahí se asientan. Mucha gente le piensa ya para ir a entrar. Además, un taxista de Tustepec me dijo: yo después de las 7 de la noche ya no voy a estas rancherías, a estos pueblos. Está peligroso. Sin embargo, hay siervos y siervas fieles yendo a todos esos lugares a pesar de los peligros. Hay gente de esta casa, la gloria es para Dios, que le está predicando a delincuentes, y yo les digo, les animo, sigan predicando, hermano. También por ellos murió Jesús. Gánelos para Cristo. Que sea, hermano, la sangre de Cristo es eficaz, es poderosa para limpiar al más vil pecador. Síganles predicando, hermano. Pudiera ser que por meternos, como decían los antiguos, en camisa de 11 varas, por meternos en aguas profundas y lugares tenebrosos, algunos de nosotros perdamos la vida por causa, como dice el verso 10, de la palabra de Dios y de nuestro testimonio. Pero si Dios nos eligió para ser mártires, nunca digas que la palabra de Dios falló con ese hermano, con esa hermana. Nunca pienses que la protección de Dios falló para ese hermano, para esa hermana. Ahí está la respuesta, la contraparte. Toda regla tiene su excepción, toda promesa tiene su cumplimiento opuesto. Póngase de pie en esta hora. Aleluya.